está usted viendo Claro y Oscuro, estimado televidente. Esta es la segunda parte u otro programa sobre la Navidad. En los números anteriores, los capítulos anteriores, hablamos sobre el tema la Navidad cristiana o la Navidad y el postulado apostólico y la tradición. Presento primeramente a Esther Castellanos, la joven historiadora que me acompaña como siempre. Bienvenida, Esther, ¿cómo estamos? Bien, y gracias por esta invitación que se me ha hecho para estar en esta programación. Sí. Hoy el tema que vamos a abordar, Esther Castellanos, es el complemento de la Navidad y lo denominamos un llamado a las organizaciones cristianas. Estamos hablando de ese tradicionalismo que se da universalmente, en donde sobresalen, lo mencionamos en el programa anterior, todos estos ornatos, toda esta cuestión, digamos, de fábulas, de fechas, que se establecen para la celebración de 1 o 2 días al año, de un personaje que trascendió universalmente y que realmente nos dejó un legado muy importante. En esos temas anteriores tratamos el objetivo esencial de su nacimiento, qué alcance, qué trascendencia, qué se exige, qué pide, y fue un tema muy interesante. Hoy queremos enfocarnos un poco más a lo que viene siendo ese tradicionalismo. Dentro del oscurantismo, la apostasía, el ministerio de la iniquidad, se sustenta en el tradicionalismo pagano. Entre las instituciones religiosas se puede equiparar solamente en lo que viene siendo esta transición de la sociedad que está inmersa, digamos, en la inmoralidad, en la impunidad, en la deshonestidad, esa descomposición que flagela, digamos, a los gobernantes, políticos, líderes, y sobre todo los religiosos, quienes nos han arrastrado, lamentablemente nos han arrastrado a este oscurantismo religioso de prácticas paganas, una manifestación preocupante que antecede sin duda al cumplimiento de los tiempos. Creo, Esther Castellanos, que el tema que pues compartiremos con todo nuestro teleauditorio, que podrán ver también a través de internet, va a ser de sumo interés, Esther Castellanos, porque esa esperanza, esa fe, esa confianza que se tenía en una celebración, no sé si lo apercibas en el mismo sentido, pero como que está sufriendo una degradación a causa, vamos a decir, de que no tiene un fundamento, como se habló en el programa anterior, no está sentado dentro de una realidad, de un propósito, vamos a decir, divino, sino sustentado, vamos a decir, en tradiciones que a final de cuentas no tienen, digamos, sustento ni doctrinal, ni tampoco de revelación de Dios, y a final de cuentas hasta ni de fe, Esther Castellanos, porque yo creo que es algo totalmente que difiere. No, ni de nacionalidad tampoco, porque no... Eso es importante, sí. También si entrara por fiesta nacional, pues no... No encaja. No encaja. No encaja. No encaja. Pero sí, en este rubro, cuando vemos, pues de por sí esta celebración, esta tradición, no tiene un fundamento bíblico, aunque se le ha querido dar ese sentido, se le ha querido de alguna manera querer darles tintes cristianos, porque pues el principal personaje, o vamos a decir en este caso el festejado, pues es el mismo, se está celebrando el nacimiento de Jesús. Entonces, pues ya, de alguna manera para la mayoría de la gente esto justifica todo este tipo de celebraciones y de cosas que se hacen. Pero si le echamos un vistazo, como muchas veces lo digo, si le echáramos un vistazo a la historia, si viéramos, ¿verdad?, lo que se practicaba o las similitudes que hay, porque fue tan fácil asimilar y ha permanecido esta tradición presente en el mundo, pues nos daríamos cuenta que tiene mucho que ver, como decíamos, no con elementos cristianos, son elementos precristianos, previos a la aparición de Jesucristo. Lógico que al fusionarse, al hacerse este sincretismo del que muchas veces hablamos en este programa, este sincretismo religioso, esta fusión, esta unión de esos elementos, pues es lo que da luz a lo que en estos tiempos se está celebrando. Hacemos de entrada un llamado, porque así lo dice pues nuestro editorial,
hacemos un llamado, digamos, a las comunidades cristianas. Se supone, Esther Castellanos, que por principios elementales dentro de lo que viene siendo, digamos, una verdad religiosa, hay un régimen, en una medida, digamos, para toda organización que se jacte de ser cristiana. Yo creo que aquí un poquito nada más así de pasada podríamos decir, uno es romanismo Y otro es cristianismo. y otro es cristianismo. Definitivamente. Bien, los que se rigen dentro, digamos, de esa norma cristiana, había una recomendación de uno de los apóstoles que decía una fe, un Señor y un bautismo. Por consecuencia hablamos de una doctrina, un mismo pensamiento y una misma autoridad. En este caso pues tendría que ser apostólica a través de la revelación. Si es por elección, bueno, pues tiene que estar sustentada también en la revelación de Dios y no en las directrices de los hombres. Mencionamos en el programa anterior sobre todo lo que viene siendo, digamos, no solamente la tradición de los hombres, la ambigüedad de la palabra. Estamos hablando de una distorsión que dieron, por decir así, a lo que es la doctrina, en donde los hombres establecen su propia forma, digamos, sus propios formatos para llegar a acercarse a Dios, ¿no? En esta tesis el apóstol Pablo decía, os ruego pues, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esto lo habla ahí en Corintios, que habléis todos una misma cosa. Una misma cosa. Hablamos, si estamos dentro de ese grupo, dentro de ese círculo de grupos cristianos, entonces yo creo que hay un régimen que a nosotros nos debe, digamos, Debe manejar, ¿no? Mover. Debe de haber una unidad, una congruencia Sí. entre la doctrina cristiana y lo que hoy nosotros conocemos, lo que se conoce. Y ahí es donde Sí. nosotros nos damos cuenta que por eso le llamamos romanismo. Si se llamase cristianismo, se entiende por lo mismo que decía el catecismo del padre Ripalda, ¿verdad? Que cristiano es aquel hombre, más o menos así lo recuerdo, aquel que profesó su fe en su bautismo. Es decir, que va y que va siguiendo los pasos de ¿quién? Sí. Los pasos, la enseñanza de Cristo. Es como si habláramos el que lleva a cabo el extensilesianismo, aunque ya no lo dije bien, Sí. pero o distintas corrientes filosóficas que existan Sí. en lo que sea. Si tiene ese sufijo, quiere decir que se va a seguir tal o cual enseñanza. Sí. En el romanismo, pues que la misma palabra nos está diciendo, ¿de qué va a ir llenada? ¿En qué se va a sustentar? Sí. Se va a sustentar en aquellas cosas que pertenezcan a las doctrinas romanas, a las costumbres romanas. El cristianismo, por ende, pues tiene que seguir lo que Cristo, la doctrina, Independiente, sí, la totalmente. doctrina de Cristo, los mandamientos de Cristo, todo aquello que Él enseñó y lo que le encierra a Él. Sí. Y aquí es donde vemos nosotros la gran diferencia, cuando vemos una celebración como esta, que es una tradición, no es parte de la doctrina, es forma parte de una tradición Sí. de los hombres, no de enseñanza doctrinal. Y era algo que Jesús, muchas veces lo vimos, ¿verdad? Cuando le da uno un vistazo a la Biblia, sea porque se quiera tomar como punto de referencia o si se quiere ver como un libro histórico en algún caso, verlo de una manera objetiva, pues nos damos cuenta de que él siempre estuvo, en el caso de Jesús, del Maestro, estuvo siempre en contra precisamente De la tradición. de la tradición, De la tradición. porque la tradición invalidaba, Todo lo que era modificaba Así es. lo que venía de De Dios, arriba, de Dios, o así sea, es. lo que había sido la enseñanza. Él puso un ejemplo. Sí. Dijo, bueno, se decía que, oíste que fue en la antigüedad, se tenía que honrar al padre y a la madre. Honrarlo no era nada más decir, ay padre, yo te amo, yo te quiero, sino también en ver por sus necesidades, velar por su salud, por su bienestar. Encierra muchas cosas la palabra honrar. Definitivamente. Tener en estimación. Y cuando nosotros estimamos algo, pues lo vamos a cuidar. Hay que cuidarlo. No, se cuida. Sí. Es consecuencia. Sin embargo, cuando ya ellos dicen, y vosotros por vuestras tradiciones, Invalidáis el mandamiento. invalidáis el mandamiento, porque dicen, no, es para Dios. Aparentemente era algo bueno, porque decían, es para Dios. Pero dejaban de hacer lo que Dios les había mandado Por hacerlo otro. porque se creían más sabios. Fíjate y ahí cuando se quiere creer Sí. el hombre
es como ponerse con Sansón a las patadas. Yo creo aquí, Esther, no sé qué opinas, salvo tu opinión. O se es O no se es. o no se es. ¿No? Estamos haciendo un llamado a las comunidades cristianas. He estado, por ejemplo, con diversos pastores de muchas organizaciones aquí en la ciudad de San Diego. Hablo metodistas, hablo bautistas, presbiterianos, pentecostales, pentecosteses, hablo de la pluralidad, vamos a decir, de grupos de pastores que representan estas organizaciones. Y llegando a este punto, empezamos a tener ciertas diferencias Fricciones. cuando se llega al punto, pero a final de cuentas ellos entendían que si somos cristianos, tenemos que actuar de acuerdo al cristianismo, no de acuerdo, digamos, al romanismo, ¿no? Entonces, si es un llamado, yo diría a los pastores, ministros de esa diversidad evangélica, hay que desmarcarse de una vez y para siempre de toda ligadura, de toda práctica, vamos a decir, comprometida con la milenaria tradición, digamos, romana. Es loable la responsabilidad que asumió, y esto lo tocamos en el tema anterior. La actitud que tomó uno de estos líderes, lo mencionamos, Samuel Joaquín Flores, presidente y director general de la institución La Luz del Mundo, en la declaración que hizo que con la Iglesia Católica nada. Lo mencionamos en el programa anterior. Estamos hablando de unos principios doctrinales, de una postura realmente que marca, digamos, lo que viene siendo una iglesia que su actitud es irreconciliable, vamos a llamar, con lo que viene siendo el mismo romanismo, tanto en su forma y en su fondo. Hablamos sobre ese punto que es relevante, porque es difícil que un ministro en los tiempos actuales quiera separarse para no tener problemas. Me llegué a tener pláticas con algunos de ellos y les es más fácil irse por el camino, digamos, de la relación, lo que tú hablabas en el programa anterior, ese ecumenismo que en su momento, vamos a decir, se establece y que hace, por decir así, que los grupos se la lleven, dicen ellos, hay que llevar la fiesta en paz. En paz. Para evitarse una confrontación, prefieren seguir, vamos a decir, los mismos rudimentos, digamos, de esas extrañas formas de doctrina. ¿Cómo ves tú, digamos, ese punto? El ecumenismo no puede seguir, y a veces se dice, ¿verdad?, por los comentarios que hacen muchas veces las gentes, de que en el cristianismo es donde más, una de las religiones que más sectas tiene, porque nunca llegan a un punto de acuerdo. Sí. Y a veces la pregunta de la gente es, ¿y entonces en quién debo de creer? ¿Verdad? Precisamente por eso. Pero cuando se pone uno a analizar, nunca va a ser fácil, y lo vuelvo a mencionar por lo que dijo el apóstol Pablo. Dijo, si yo tratara de agradar a los hombres, no sería de Dios. ¿De Dios? Aparentemente se oye eso como muy, muy cerrado, muy intransigente. Sí. Pero él tenía muy fija su postura, que él no estaba comprometido con los demás. Tenía un compromiso con la iglesia que él cuidaba, precisamente, y eso lo movía a hablar de esa manera. Sí. Porque muchas veces tendemos a ver en el comportamiento del ser humano que, aunque veamos que el resto de la gente está mal, con tal de no tener un conflicto, definitivamente, con tal de no tener, el no ser rechazados, separados, señalados en su momento, sí, ¿verdad? El no ser tildados de fanáticos, bueno, hay de fanatismos a fanatismos, sí, pero el no ser de radical, ¿no? Aunque la razón nos asista, sí, el hecho de no querer tener el temor a ese rechazo, sí, no nos hace permanecer firmes en nuestras convicciones. Y lo vemos, y lo voy a poner como un ejemplo, sí, porque a veces el joven es muy dado a caer ante los ofrecimientos o las cosas que le hacen sus compañeros de escuela. Dicen, es que fue la presión escolar, pero tú que no sabías que estabas haciendo mal en esto, no, pero es que era lo que todo el grupo estaba haciendo. Y muchas veces la respuesta de nuestros padres es la siguiente, ¿verdad? Bueno, y si fulano va y se avienta del puente porque todos están haciendo eso, tú también te vas a arrojar.
Ahí es donde debe de entrar el sentido común. Ujú. En este caso, máxime cuando son cuestiones religiosas, debe de haber una mayor seriedad. Y muchas veces yo veo a veces con tristeza, ¿verdad?, como algunos religiosos, algunos dirigentes religiosos, precisamente por no ser señalados, prefieren, y perdonen la palabra que voy a utilizar, a veces uso de dichos, pero pues es la manera de hablar de muchos, ¿verdad? Sí. Prefieren apechugar, Sí. prefieren bajar, que ir en contra de eso. Si así pensáramos todos, Pues estaría este mundo más convulsionado. no, pues todavía estaría más, castellanos, ¿verdad? mucho más convulsionado. Viva la diversidad, ¿no? dijo alguien, ¿verdad? Fíjate que ese tipo, vamos a decir, de tolerancias, bueno, tolerancias. Una es la tolerancia. O hasta cierto punto, vamos a decir, de llevarse la fiesta en paz. Es que una es la tolerancia. En la Sí. tolerancia hay respeto. Sí. Y trata de verse una comprensión, entender el por qué el otro hace lo que hace y tratar de llegar a un diálogo. Aunque hay algo importante, que decía uno precisamente de los apóstoles, ¿no? Que contendáis, decía Sí. él, eficazmente por la doctrina. Entonces, cuando se habla, por decir así, de que hay una contención, que hay, digamos, un entendimiento, un acuerdo, es una cosa, pero cuando yo hablo de la tolerancia, Esther, Lo que aparcera. que aparcera, que protege, y que calla, con tal de no tener un conflicto, un problema, ¿no? Los resultados finales, digamos, de esos errores los vemos, por ejemplo, en el Halloween. Ya se tocó ese tema anteriormente, pero quiero traerlo a memoria porque, por ejemplo, en el caso, digamos, del Halloween, se dio algo muy interesante ahora en nuestros días, ¿no? El culto a la muerte, Esther, ha llegado a un extremo Tremendo. tremendo, Esther Castellanos, porque ha llevado, por decir así, a las personas, los ha llevado, digamos, a un extremo radical, en donde los jóvenes, sobre todo los jóvenes, están, digamos, ya inmersos en ese tipo de prácticas que son totalmente ajenas a lo que establece la doctrina cristiana. Entonces, como una consecuencia o como un daño colateral, el hecho de estar de acuerdo con los Halloween, estar de acuerdo con los, Día de Muertos. mencionamos Día de Muertos, la cuestión, digamos, de los Harry Potter, de hechicerías, brujerías, el hecho de estar de acuerdo con ese tipo de prácticas, traen a la larga un daño colateral, digamos, en los infantes. ¿Por qué razón? Porque tienen un concepto, desde la infancia, sobre lo que es lo de muertos. Si hablamos de la Navidad, que es el tema central, pasa exactamente lo mismo, esa tolerancia de estar de acuerdo con lo que establecen, vamos a decir, Roma, lo que establece el ecumenismo, vamos a decir, religioso, los líderes religiosos. Entonces yo pienso que estamos cayendo en un grave dilema, un gran error, ¿no? Por eso el llamado que se hace, por decir, a las comunidades cristianas, yo creo que es importante. Hablamos con los evangelizadores de la modernidad, ¿no? Quienes bajo ese tradicionalismo romano anglosajón, pues promueven todo este tipo de tradiciones. No debemos olvidar que el tradicionalismo romano, en una nación dominada, vamos a llamarle por el imperio, colonizadores, es una influencia realmente sacropagana que ellos supieron de alguna manera enraizar, Esther Castellanos, desde la llegada, si es, digamos, en nuestro continente, en México, a través de estos evangelizadores que venían supuestamente trayendo una luz, vamos a decir, de esperanza, cuando nos llevan a ese oscurantismo de lo que a ellos, digamos, les convenía, ¿no? Entonces, si hacemos ese llamado, digamos, a los ministros, digamos, evangélicos, yo creo que es un momento, de romper, ¿no? O se puede seguir esclavizado con el imperio romano al condescender con ello, o qué es el romper, vamos a decir, con ellos. Mire, pensando en ellos, en los ministros evangélicos, ¿no? Hubo una actitud, tocando un poco de historia, hubo una actitud de uno de los papas, que fue Gregorio el Grande, el primero, Sí. de que él, cuando se lleva a cabo esta, voy a entrecomillar, evangelización, Sí. en que se empieza a expandir el catolicismo en Europa, hace una recomendación al ver que no se podían combatir, o por más que combatieran, más bien, por más que combatieran, por más que hacían la lucha porque la gente cambiara
su creencia y tomara la de ellos, en este caso el catolicismo, abrazar el catolicismo, se dan cuenta de que no podían porque eso estaba arraigado ya en el corazón, en la conciencia. Era cuestión de sus tradiciones, tenían que ver con cuestiones religiosas, pero también con cuestiones nacionalistas, como el Día de Muertos, entre los mexicanos. Era algo que lo llevaban ya. Entonces, ante una doctrina, voy a decir de alguna manera, débil, no en el accionar, porque en el accionar fueron violentos, en el accionar fue imposición. ¿Qué hacen? Dice este hombre, al que yo considero, y me espero no se ofenda, pero lo considero sabio porque fue astuto. O sea, la supo hacer, como eso cuando a veces dicen, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Así de o sea, la supo hacer. Dijo, cuando lleguen a esos lugares, y lo cita, creo, Pepe Rodríguez en su libro sobre las tradiciones en la Navidad, también Reader's Digest en el The Pageantry of Christmas, es una edición de los años, creo, 60, lo menciona también. Y dice, ¿verdad?, este Papa, que no vayan y destruyan sus altares, no vayan y destruyan sus edificios. Si esos edificios están bien hechos, consérvalos. Así es. Y nada más agua bendita, quita el ídolo y en vez de ponerle, si antes tenía a Marte, a Júpiter, quitas a Júpiter y le pones un crucifijo. En este caso, la Tonantzin. Y le pones le dices tú que se llama Guadalupe. Y es todo. Que no es Tonantzin, que es Guadalupe. Nada más le vas a cambiar. Nomás le vas a cambiar el nombre. Pero mira, sigue siendo lo mismo, nomás que tú la conociste con ese nombre, pero nomás cambiamos de imagen, como en la mercadotecnia. ¿No? Así es. Seguimos siendo el mismo producto, nomás cambiamos de... Así es, la imagen, la presentación. Eso es lo que se hizo. Y eso fue lo que funcionó para los germanos, para los celtas, para los druidas que estaban ahí en esa área. Para todos ellos. ¿Funcionó? Funcionó. Y funcionó en Roma. ¿Y sigue funcionando? No, y la prueba está de que tan funcionó en Roma, de donde partió, que hasta el día de hoy, donde se encontraba el Panteón Romano, ahí está precisamente una de las basílicas más importantes del catolicismo. Ya no está Marte, ahora está otra imagen. Ya no estaba la diosa que se adoraba, Santa María de las Flores. Cada uno de esos templos antiguos que quienes han ido a la ciudad de Roma. Pedro, ¿no? El mismo Pedro. Está representado. La misma imagen de Pedro resulta que es Júpiter. Era Júpiter y cambió a Pedro. O sea, nomás le cambiaron el nombre. O sea, lo judaizaron. Una forma ambigua de manejar las cosas. Lo judaizaron porque hasta en el atavío igual y ya. Ese Pedro que tiene el dedito ya, el piecito deshecho, ya gastado, nomás se los cambiaron. Es todo. Fíjate que por eso el llamado que estamos haciendo, Esther, yo pienso que es importante ahorita para todos los grupos evangélicos de cualquier denominación, independientes, libres de organizaciones, sean, digamos, las ya registradas, vamos a decir, en México como asociaciones religiosas. Yo creo que es importante ver el grado de la influencia hasta dónde ha llegado. Aquí hay algo importante, Esther Castellanos. Hay conservadores y defensores del primitivismo cristiano. Y aquí mismo en Estados Unidos, una nación que se jactaba anteriormente de ser más cristiana que católica y romana, se ha llegado, digamos, a un grado, digamos, de confrontación enorme, en donde los mismos ministros, vamos a decir, de esta diversidad cultural, de este tradicionalismo cosmopolito, ¿no? Exhibe, digamos, ese oscurantismo que ya es preocupante, como ya mencionamos, lo que viene siendo la cuestión de Navidad, lo que viene siendo la fiesta, el Halloween primeramente, y después la cuestión navideña, en todos sus formatos. Hoy parece que la mercadotecnia ha ido más allá en un intento de preservación, de conservación de una tradición, como tú mencionaste muy bien, nada tiene que ver absolutamente con nosotros. Podríamos llamarle nosotros grupos cristianos nuevamente esclavizados. Pues ni cristiano. ¿No entran? No entra. No encaja. Entonces, grupos... Sí lo podemos llamar pseudo. Con el alias, a lo mejor con el alias de cristianos, cuando hablamos del romanismo, y todos vamos a decir los que están fusionados dentro de ese ecumenismo, entonces hablamos de un cristianismo ambiguo, que no se identifica
¿Con quién está? No, ni con sus principios. Vamos a ir a un corte, estimado televidente, y vamos a concluir con la segunda y última parte de este interesante tema. Síganos, continúe con nosotros, vienen puntos muy importantes. Regresamos.